Lucas capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y el título de la prédica es El tiempo del reino de Dios. Vamos a leer. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amén. Miren, la semana pasada hablamos de los tiempos. ¿Recuerdan? Que dijimos que qué tiempo, que nosotros estamos viviendo en un tiempo y que son los últimos tiempos. Cuando nosotros comprendemos qué son los últimos tiempos, entendemos también cuál es el tiempo del reino de Dios, ¿cierto? Cuando Cristo se manifestó, lo que dijo Él es que Él mismo decía que fueran y anunciaran ¿qué? El reino de Dios. ¿Y ellos qué anunciaban? No, ahí dice que era lo que anunciaban ellos. En el versículo 6 decía: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el reino, el evangelio. Dice que anunciaban el evangelio, pero Cristo les dijo que anunciaran el reino de Dios. Y ellos salían por todas las aldeas y anunciaban el evangelio. Lo que pasa es que el evangelio para nosotros se convirtió únicamente en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que solamente el evangelio es la predicación de la muerte y resurrección de Cristo, obviamente que es un evangelio, pero Cristo no había muerto allí. Cristo no había resucitado. Sin embargo, ellos andaban por todas las aldeas y predicaban el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando vivía en Bogotá con mi esposa, y entonces hubo una discusión, y un señor llegó a la iglesia y dijo: ay, no, ¿qué tal? Dizque diciéndome evangélico. Yo no soy. Entonces ahí más me puse yo a decir, había una canción que se llama evangélico. Entonces, yo le decía a él evangélico, porque él decía que no era evangélico, que él era cristiano. Entonces, viviendo en Bogotá, los que viven en Bogotá me entienden, le dije: ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un evangélico y un cristiano? En ese tiempo, el evangélico vivía en el sur y los cristianos estaban viviendo en el norte. Entonces, no, yo soy cristiano, yo no soy evangélico. Yo decía: pues que la única diferencia es que a los evangélicos les ven como que son los pobres, que llevan ese vestido sin comer. Yo ya estaban vestidos con corbata, iban a la iglesia todos señoritos y todos bien vestidos. Entonces decía: no, yo soy cristiano, pero no soy evangélico. Entonces yo pienso que había una mala, ahorita ustedes entienden. Evangélico es una persona que está acostumbrada a dar buenas noticias, no es más. ¿Qué es evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Cuando a usted le dicen vaya y anuncia las buenas nuevas, usted está llevando el evangelio. Hay buenas nuevas para uno de una manera, hay buenas nuevas de otro para otro. Por ejemplo, usted sacando un crédito y le otorgan el crédito, usted llega diciendo: voy a darle buenas nuevas, ¿cierto? Ay, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? No, la buena. O no, primero la mala, después la buena. La Biblia está hablando que hay una noticia para unos es mala
y para la otra es buena. Para los que es buena es evangelio y para los que es mala, pues ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Pero no para todo el mundo las buenas nuevas es buenas nuevas para otros. Lo que, por ejemplo, si usted le dice, ay, buenas nuevas, mami, papi o hermano, lo que sea, me dieron el trabajo. Para usted buenas nuevas para su familia, pero para el que perdió el trabajo no son buenas nuevas, son malas. Entonces, para comprender esta prédica tenemos que entender que Dios ama la vida. Dios es quien ama la vida. ¿Cómo sabemos que Dios ama la vida? Porque cuando Cristo se manifestó, Dios, el testimonio que se escuchó, dijo, Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Y por qué digo yo que está amando la vida? Porque todos estábamos muertos. Cuando Cristo vino, la muerte había entrado a todos los hombres. Recuerden que Dios le dijo, amando la vida, queriendo que el hombre llegara a ser a la imagen y semejanza de Dios, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero hubo uno que lo engañó, que es un ángel, que era el que dirigía el coro celestial en el cielo, que fue echado de allá y fue arrojado aquí, a este lugar donde están los tiempos, donde pasan los tiempos, y él sabe que aquí pasa el sol y pasa el día, y que los que estamos viviendo bajo el sol nos afecta a nivel de la carne algunas cosas. Entonces ya el hombre, siendo engañado por él, que le dijo, no, tranquilo, coma, que no va a pasar nada. Es que Dios es envidioso, él tiene envidia que usted llegue a ser como Él. Pero cuando usted coma, usted va a ser como Él. Se van a abrir los ojos y va a conocer el bien y el mal. Ellos comieron y conocieron el bien y el mal. O sea, conocieron lo que es malas noticias y buenas noticias. Ese ángel tuvo malas noticias cuando fue tirado del reino de los cielos y fue encerrado aquí en el universo. Este universo o este mundo en el que nosotros vivimos es un sitio que Dios no es que ama este sitio como tal, sino que cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando a la gente que creó en este mundo, que fue hecho a la imagen y semejanza. O sea, Dios cuando nos creó en amor. Nos creó para que fuéramos nosotros, y lo cantamos en cada culto, eres tú quien nació para recibir el amor. No son los pájaros, lo hemos dicho muchas veces, no son las aves, no son los árboles, no es el sol ni la luna, ni nada de la creación que está en este mundo, es lo que Dios ama. Dios ama, entre comillas, este lugar, digámoslo, si lo llegara a amar, es porque por aquí pasaría el Hijo, y por aquí el Hijo pasaría cumpliendo la misión, como enviado para conocimiento de Dios. Entonces Dios preparó todo. Todo lo preparó para que el Hijo viniera. ¿En quién estaba pensando cuando se creó el cielo, la tierra y nosotros? En el Hijo. En el Hijo. Cuando el Hijo se manifestó, entonces dijo, Él es el Hijo mío, en Él me complazco. Pero no dijo que Él también es mi Hijo, sino que Él es mi Hijo. El resto de la humanidad quedó descalificada a partir del testimonio que Dios dio, que yo lo amo a Él. ¿Y por qué lo ama a Él? Porque Él está vivo, porque Él es la vida, porque en Él estaba la vida. Y como en Él estaba la vida, ya entendemos que Dios ama la vida, o sea que ama a su Hijo. ¿Me llevan? Porque el Creador creó toda vida. Todo lo que hay en este mundo que vive está manifestando que por la palabra de Él fueron hechas todas las cosas. Lo que pasa es que lo creó para que pasen los tiempos y dure solamente un tiempo, un periodo, para que no sea eterno. A mí me parecería muy harto pasar toda la eternidad en este mundo escuchando y viendo las formas de negociar, las formas de comprar y vender, del amor, de toda la estructura que hay en este mundo que nos decepciona. Mire el Salmo que dice que no confía en los hombres porque siempre es mentira, que todo lo que planea tan pronto se va a su vida, ya, hasta ahí llegó. Ese es el mundo del hombre, es un suspiro, hasta los planes mueren cuando llega allí. Entonces no podemos confiar en los hombres como tal, porque en ellos no hay salvación, dice el Salmo. No hay salvación, quiere decir es que no hay camino para encontrar la forma de salir de acá, porque cuando Dios le dijo al hombre que no coma de todo árbol para que no muera, y el hombre comió, su espíritu murió, quiere decir, le quitó el derecho, digámoslo así, de escuchar la palabra que le da vida, o de qué otra manera digo, hizo que el hombre renunciara a obedecer el mandamiento de Dios, y por el mandamiento de Dios vive. Si me obedece vive, si desobedece muere. No era la fruta en tal, no era el árbol, sino era el conocimiento de usted está bien, pero no quiero que conozca el mal. ¿Para qué experimentar el mal? ¿Cierto? Sin embargo, por causa de la mujer que se dejó endulzar el oído, porque la mujer normalmente es el oído, mientras que el hombre es la vista.
el hombre se deja llevar más por lo que ve, la mujer se deja ver por el oído. La mujer emula a toda la humanidad. Como mujer, toda la humanidad tiene energía femenina, digámoslo así, ¿sí? Es energía femenina en cuanto a Dios, que Dios es energía masculina, pongámoslo de esta manera. Entonces, Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra porque somos energía femenina que es escuchar. ¿Me llevan? ¿Sí? Que se deja oír por el oído, escucha y obedece. El diablo le dijo y escuchó y obedeció lo que dijo la serpiente, no lo que le dijo Dios. Por esa causa hubo una división. Eso es tema para el próximo culto, cuando vamos a hablar del primer pacto y segundo pacto. Yo siempre estoy dejando de una vez listo lo pasado, lo presente y los tiempos. Luego vamos a ver, para hablar de esos tiempos, como lo estamos hablando ahora, vamos a hablar de ese tema un poquito más profundamente. Pero ahora, siguiendo paso a paso, que conocemos los tiempos, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo ahora y por qué nosotros podemos vivir en tiempo real lo que ellos vivieron en su tiempo. Este mandamiento de Cristo, esas palabras de Cristo, son palabras de una energía, entre comillas, masculina, que es la energía de Dios, y nosotros como humanidad deberíamos recibirla como la recibieron en su tiempo los discípulos a quienes les estaba dando la palabra. Sino que Dios dijo que yo lo amo a Él. En ese momento, cuando yo testimonio que Él es mi amado, que yo tengo en complacencia, está diciendo yo amo la vida. Y como yo amo la vida, Cristo dice, el Padre también los ama. ¿Sí? Los va a amar si ustedes obedecen a mi palabra. Les dije en la reflexión. Entonces la palabra de Dios es la energía divina con la cual creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Con la palabra. El hombre desobedeció la palabra, entonces fuera del huerto, usted no quiere nada conmigo, entonces el hombre cuando fue echado al huerto del Edén quedó bajo la facultad de quien lo engañó. Es decir, como si el hombre mismo se hubiera vendido. Bueno, entonces voy a cambiar el bien que tengo por saborear el mal que usted me propone. Y se vendió a él diciéndole, bueno, déjeme experimentar el mal y yo le entrego mi vida. En otras palabras, ¿sí? Cada persona que se estimula para morir, que se estimula para morir de alguna manera. Yo por lo menos soy de los que no me estimulo para estar en riesgo, por decir algo, jugar juegos violentos que parecen que yo podría perder la vida. Volar, o saltar, o cosas que expongan mi vida. Yo no juego con mi vida porque ya no me pertenece. Porque el diablo, él sí está pendiente de lo que yo estoy haciendo para quitarme la vida, porque él me está diciendo, usted no ama la vida, ¿cierto? Cada ratico la pone en riesgo. Entonces, la gente que no se estimula a guardar la vida, entonces el diablo también pues está acechando. Mire toda la gente que busca peligros, entonces finalmente mueren no a la edad que estaba planeada, 70, 80, sino que mueren antes porque está constantemente llevando su vida a riesgos o a peligros, donde como que su vida no le importa. ¿Quiénes están preocupados por la vida? Los papás. Todo el tiempo que no se muera. Todo el día que no se metan en problemas para que no muera. Lo mismo ahorita cuando nosotros creemos en Cristo, en su nombre, y recibimos su palabra. Hemos nacido de nuevo porque la palabra de Dios llegó a nosotros como la luz que nos despertó y entendimos el tiempo que estamos viviendo y nacimos de nuevo del agua y el espíritu, y una vez salimos del agua comenzamos a vivir una vida nueva. ¿Qué es vivir una vida nueva? Pues que estábamos muertos, porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres, así dice Romanos capítulo 5. Yo sé que hay muchas personas que ya saben esto, saben que cada prédica, yo les pido el favor, a los que ya saben bastante, que ya que son maduros espiritualmente, si ya lo saben, me parece chévere, pero yo quisiera que entendieran las rutas que yo tomo para predicar el evangelio en este tiempo. ¿Me están llevando? Porque pues, ay pastor, ¿usted cómo predica? Una vez me dijo una señora, ay, apúnteme todas las citas bíblicas y yo predicarle, pues le doy la Biblia, porque yo tengo que nadar es por toda, porque el Espíritu Santo toma donde quiere y según el tiempo, según la gente, según el sitio, entonces Él trae, y según la persona le predico de acuerdo al estado en que se encuentra. No todo el mundo está igual. Entonces, en Romanos capítulo 5, en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pero yo no había nacido.
Señor, pero yo no había nacido, ¿cómo me hace que yo pequé? Entonces hay un ejemplo muy bonito que es el ejemplo, bueno, yo esta semana compré una gallina y miré que tenía hartos huevos, pero yo digo una cosa, en esa gallina había un huevo, ¿cierto? Y yo, ay, tenía un huevito y ahí de pronto y hasta un pollito podían hacer. Pero se cocinó ese huevo y se cocinaron todos los que venían. O sea, cuando yo compré la gallina, muerta, obviamente no la cociné viva. Compré una gallina para cocinar. Entonces, cuando la metimos ahí, cuando la mataron, ese huevo ya se quedó metido ahí. Cuando vinimos aquí a cocinarla, ay, la gallinita tenía un huevito. Y lo abrimos, sacamos el huevo. Y bueno, pues nos lo comimos. Y el resto de yemitas, a Juanita le encanta, eso nos partimos la yema. Pero todo ese montón de yemitas que estaban ahí era producir vida. Pero resulta que la gallina murió y nosotros la cocinamos. Adán cuando pecó, todos estábamos en Adán. Y todos entre comillas, nos cocinamos, todos estamos muertos. Porque muriendo el principal, toda la simiente de Adán murió. Entonces cuando Adán desobedeció, le dijo que todo su espíritu morirá. Entonces todos los que nace con espíritu muerto. Dice que como el pecado entró en el mundo, o sea, en la humanidad, no tanto en el encierro, sino en la humanidad, entró por un hombre y por el hombre la muerte pasó a todos los hombres porque nacimos con el desconocimiento de Dios o nacimos, digámoslo así, en la olla. Uy, hermanos, está en la olla. Cuando me predican la ley, pues yo entiendo, entonces me dicen, pero usted no puede robar, matar, no, estoy en la olla. ¿Qué opina? No, estoy mal. No hay nada que hacer. Por eso es tan buena la ley. Porque cuando Dios envió la ley es para que nosotros digamos, uy, no, estoy en la olla, o sea, estoy mal. O sea, si Adán, por un solo pecado, por una sola desobediencia, le causó la muerte, ahora todo lo que usted ha hecho. Diga usted todas las mentiras, diga usted todo lo que ha engañado, que no ha honrado a padre y madre. No hablemos de matar. Ah, yo nunca he matado. No, pero ha hecho mentiritas, sí. Usted ha levantado falso testimonio contra alguien. Usted ha codiciado lo de alguien. Usted siempre ha honrado a padre y madre. Ah, entonces Cristo viene. Ustedes escucharon decir que no maten, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí ya tiene un asesino en potencia, que no lo ha matado es otra cosa, pero no lo pueden matar. Entonces es un asesino en potencia, ¿sí? O por ejemplo, cuando dice, yo no he adulterado, sí, pero cada vez que ve a esa vieja se le salen los ojos como si fuera. Entonces el Señor dijo, cuando usted mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, o sea, usted es un adúltero en potencia. Que no haya consumado no quiere decir que no esté. Aquí nosotros sembramos árboles, sembramos unas plantitas que son de guayaba. No han echado la guayaba, pero estoy seguro que no van a salir peras de ahí. De ahí no van a salir uvas, sino que conforme a la naturaleza de pecado surgirán deseos que tiene esta carne. Entonces Dios envió la ley para decirme, oiga, ¿usted es un pecador o no es pecador? Sí, eso es como si le pusiera una torniqueta en el cuello. ¿Va a confesar que es pecador o no? Todo el mundo lo hace. Pues sí, pero Dios envió en su misericordia la ley para que nosotros buscáramos un Salvador que Dios había prometido en las Santas Escrituras en muchos tiempos. Es decir, que el Evangelio estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaban este tiempo. Moisés anunciaba este tiempo. A Adán le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Hasta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A pesar de que Adán desobedeció y que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, cuando Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, esa es una buena noticia para Adán, ¿o no? Desde allí le dijo, yo voy a hacer lo que ya usted no va a poder hacer porque usted está muerto. Hay una buena noticia en Génesis capítulo 3. Que Dios va a enviar a alguien de la simiente para aplastar la cabeza de aquel que lo engañó y le dijo mentiras. Lo está llevando. El Evangelio está lleno, o sea, ahí lleno está. Dios haya hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres por estos profetas. Y en estos postreros días, cuando llegó el Hijo, nos habló del Hijo y nos dijo, vayan y prediquen el reino de los cielos. Y ellos fueron a predicar el Evangelio. ¿Me están comprendiendo? Porque como estaba sido prometido que enviaría un Salvador. ¿Y cómo se llama quien está predicando? Diría, ¿no? Vayan. Entonces, ¿cómo dijo Cristo? ¿Cómo dijo Cristo? ¿Cómo los mandó? A ver. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Estoy hablando de Lucas, de la cita de Lucas. Llamó a los 12, vengan y aprendan, vengan y miren. Entonces les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No mandó solamente unos demonios, no solamente unos poquitos. Ahí dice que todos los demonios. Y para sanar enfermedades. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo acerca de Dios que no veían? ¿Qué dice el Salmo? Mire, Salmo 146 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está, acuérdese que no se llama Jehová sino el Eterno, ¿sí? O en Adonai, o el Señor, ¿sí? Como le decían el Señor. En el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, porque Él está en todos los tiempos dando la buena noticia. Siempre nos está queriendo dar buenas noticias de lo que Él está haciendo para recuperar el hombre, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero arrepentirse es buscarlo a Él. Desde que salió del huerto, ay, arrepiéntase. Yo no sé si usted tiene hijos que se ha ido de la casa. No sé si usted ha sido uno de esos hijos que se ha ido de la casa. Pero hay un momento de la vida en que usted quiere volver, como que reacciona. Pues, bicha, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Eso me pasó a mí. Me tocó llamar a mi mamá: mami, no, esto está muy aburrido. Mi hijo, vaya, pídale al Señor que le dé una mujer. ¡Pum! Ahí estoy casado hace 35 años. Porque como que volví en sí. Dije, no, yo no puedo seguir con esta vida, ¿sí o cierto? ¿Sí? Eso hablando de este mundo. Pero también yo me hacía preguntas: ¿por qué? ¿Cómo así que el hombre nace, crece, se reproduce y muere? Yo no entiendo esto. No creo que la vida sea así. Cuando encontré la primera vez la luz en Cristo, entendí el propósito, los tiempos y muchas cosas, como que volví en sí, y ahorita quise nacer de nuevo, darme la oportunidad en este tiempo de escuchar la palabra del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que me da la vida eterna. Después voy creciendo, entendiendo. Entre más me acerco, entre más le conozco, más tengo que entender que tengo que obedecer, para que no me ocurra lo que le ocurrió a Adán, para que no me ocurra lo que le ocurrió a este pueblo, que Dios venía a este pueblo, les había prometido y ellos no lo reconocieron. Entonces Cristo, cuando vino a anunciar estos días de este salmo. Este salmo está hablando de Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, porque así comienza Juan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está diciendo: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y eso es lo que dice Génesis capítulo 1: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libera a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿De quién está hablando? Está dando una buena noticia desde allí para cuando Él se manifieste. Entonces, cuando Cristo se manifestó, usted termina de leer el Salmo, y cuando Cristo vino con el nombre de Yeshua, entonces los discípulos que creían en su nombre y veían todas las cosas que Él hacía, hasta Herodes, para Herodes fue una mala noticia. Ahí está diciendo, ¿sí o no? Que cuando vino el tetrarca, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas estas cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos que ha resucitado Juan. Es, no, yo maté a Juan, yo lo decapité. Y los otros, no, eso es que hay resurrección y resucitó un profeta. Porque usted sabe que dentro de esa línea de judíos piensan que todavía hay una segunda oportunidad. Por eso en Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad, no va a haber otro tiempo. Tenemos que entender este tiempo. No crea que no, cuando ya me muera mi mamá, mi esposa que me quiere tanto, ay, no se los olvide, mi hija, pagar indulgencias. ¿Usted sabe por qué fueron las indulgencias? Cuando fueron a construir la basílica, no les alcanzaba la plata. Entonces, como no les alcanzaba la plata, comenzaban a vender indulgencias para empezar a convertir la plata. Como había tanta gente pecadora, entonces decía, si usted echa aquí tan pronto cae la moneda ya, ¡pum! Ahí no, el alma de su esposo va para arriba. Entre más eche, pues más rápido. Ay, pero fue muy malo, entonces eche más plata. Y pudieron construir la basílica. Pero está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Esas son malas noticias para los que creen en la reencarnación o en otra posibilidad. Son malas noticias para los que creen eso. Pero para nosotros que creemos ya que no hemos muerto, todavía estamos, es buenas noticias, porque todavía podemos decidir. Así que cuando Cristo envió, dice,
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, y les dijo, ¿sí? Y les dio, no hagan esto, ustedes no se pongan a hacer plata, ustedes van a se hagan de cuenta que ustedes no se aprovechen, no sean aprovechados, no vayan a quedar ya durmiendo cuánto tiempo en esa casa. Ustedes tienen que ir a esa casa a predicar el reino de Dios. Y ellos entendían que para ellos eso era una buena noticia. Entonces ellos salían a predicar las buenas nuevas. Llegó el quien hablaba no sé qué, llegó. ¿Y cómo se llama el Yeshua? No, pero ¿qué va a ser Yeshua? ¿Seguro que se llama Yeshua? Sí, nosotros creemos que él es Yeshua. Él es salvación, él es sanidad, él es vida. Entonces, como decía que él es vida, que él es sanidad, entonces Cristo les dio poder y autoridad para que digan que ya llegó Yeshua, que sana, y me dijo que lo sanara a usted. ¿Me llevan? Ellos iban con la autorización de Yeshua, de por medio de su nombre expulsar los demonios y sanar a los enfermos y predicar que él es el prometido de Dios desde Génesis para volver a dar vida. Y manifestaban señales y poderes porque ellos no confiaban en sí mismos, como dice el Salmo, sino que confiaban en él, en Yeshua, y creían a su palabra. Obedecieron a la palabra y volvieron al rato diciendo y contaron todas las cosas que hacían. No, Señor, hasta los demonios se nos sujeten en su nombre. Dijo, no se alegren porque los demonios se someten a ustedes. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, usted ya es parte de la contabilidad de Dios, que usted recibió la palabra, entendió los tiempos, creyó en su nombre y está obedeciendo a la palabra. A la palabra de Dios que había dado de antemano, la buena noticia que un día nacería uno a través de una virgen y haría todo esto que está diciendo el Salmo y muchos otros salmos y muchos profetas, lo que decía Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todo se estaba cumpliendo en él. Así que todo el Antiguo Testamento es el Evangelio sin cumplirse todavía. Cuando Cristo vino fue a cumplir todo lo que de él se decía en el Antiguo Testamento. Cuando usted va a predicar, aunque usted, eso ya lo sabía, entienda esta ruta para predicar. Porque hay personas que me dicen, ¿yo qué le digo? Ay, pues mire, coja cualquiera de mis prédicas que todas contienen el Evangelio, cualquiera, sino que uso diferentes rutas de acuerdo al título, de acuerdo a la persona. Yo solamente predico siempre el Evangelio, siempre estoy dando las buenas noticias. Dios es esto, por eso Jesucristo es esto, y nosotros deberíamos hacer esto. ¿Sí? Entonces, si usted va a predicar el Evangelio, que tiene que, pues entienda que un día su merced estaba muerto, que la muerte entró por el pecado del hombre y que un día Dios prometió que iba a venir el Salvador y que ese Salvador tenía nombre y que lo envió, pero que tenemos que entender este tiempo en el que usted entró también en este reino es porque usted creyó el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que usted creyó? A ver. O sea, ¿cierto? Cada uno tiene una forma de decir, no, yo sí me acuerdo, la buena noticia para mí fue tal. Yo recuerdo que una vez Juliana me encontró riéndome. Y me dijo, papi, ¿por qué te ríes? Y dije, porque es que Cristo resucitó. Y yo ya había oído y yo ya había nacido, no, porque yo sabía que Cristo había muerto por mis pecados. Sí, y que murió, y yo lloraba diciendo, pero ¿por qué este justo? ¿Por qué el Hijo de Dios siendo justo? Y yo lloraba y me llenaba de su amor. Pero solamente pensaba en la muerte. La primera vez que yo prediqué en la iglesia donde asistía, que el pastor me dijo que predicara para una Semana Santa, yo llevé los clavos y llevé la corona y el azote. Yo solamente pensaba en la muerte, porque mi corazón estaba lleno de esa gracia de haber sido perdonado por un justo que murió en la cruz de Calvario. Yo también tenía lleno de amor. Y terminó, me tocó predicar el viernes, fue la primera vez que prediqué públicamente. Pero estaba lleno de la felicidad de transmitir lo que yo sentía, mi experiencia de la muerte de Cristo, lo que causó en mí y por el cual yo me bauticé y comencé a hacer de nuevo. Y decía el pastor, es que Dios está haciendo cosas grandes. Y todo el mundo se miraba porque yo predicaba eso y yo, si yo de dónde salí, no, pues que yo de dónde salí, no, es que yo estoy leyendo la Biblia y creyendo. Solamente estoy obedeciendo y estaba dejando llevar mi vida por el Espíritu Santo para dar testimonio de lo que estaba pasando dentro de mí, para que otros también, yo quería que experimentaran ese amor tan grande y esa felicidad que estaba llena en mí. Yo estaba lleno de esa felicidad y siempre he estado lleno de esa felicidad. Yo leo Isaías 53 y todavía, después ya lo leí no sé cuántas veces, me causa
la alegría hasta las lágrimas. Que lo voy a leer y a veces cantando me lleno de gozo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de la transformación de mi espíritu. Porque yo no estoy hablando de la experiencia de otros, estoy hablando de mi experiencia. Lo que los apóstoles hicieron y fue su experiencia con el Señor. Vayan y digan en mi nombre que ya llegó el reino de los cielos. Den las buenas noticias. En otras palabras, les mandó a dar buenas noticias que el reino de Dios ya llegó. Que llegó el prometido, el que habían anunciado, que se hizo visible. Y entonces ellos llegaban y obviamente como el Señor les dio poder y autoridad, pues ponían las manos a los enfermos. En otra parte dice que los ungían con aceite y luego los espíritus inmundos se les sujetaban porque estaban anunciando el tiempo del cumplimiento de haber enviado a quien Dios estima y dijo públicamente: es mío, y es a quien yo establecí por el Rey de los cielos y la tierra. Entonces cuando nosotros creemos, yo cuando creí la primera vez, no es que yo creyera que Jesucristo es Rey, comprendan, yo entiendo, quiero que comprendan los niveles en los que uno se va acercando, y una cosa es lo que uno siembra y otra cosa es lo que comienza a reverdecer y a brotar. Primero brotó dentro de mí la gracia salvadora de saber que perdonó mis pecados, y yo solamente pensaba que era un pecador y que todos mis pecados lo habían llevado a la cruz. Sí, mis pecados, los pecados de todos nosotros, es nuestra maldad que hemos cometido en este mundo, que nosotros nos arrepentimos, porque yo no había matado a un cura, como se dice, no era un asesino, no era nada de eso, pero me sentía un pecador. Y Cristo dijo que los publicanos y los pecadores van delante. Porque la ley fue dada para que confiese que soy un pecador, y para que la gracia salvadora de Cristo en la cruz, la sangre derramada de Cristo, no sea en vano por los pecadores, sino que todos nosotros entendamos que la sangre derramada es el precio que se pagó por mi espíritu para que yo no fuera para el infierno. Y eso fue como yo entendí primero. Pero ¿acaso yo creía que Jesucristo es el Rey? Ustedes, por eso les digo, es que ni siquiera prediqué esa resurrección, sino solamente la muerte de Cristo por mi pecado, porque fue el primer nivel. Y hay muchas personas que llegan a ese nivel y mueren y se salvan. Pero como yo he visto que mi vida de fe crece, ¡ay, resucitó! Otra buena noticia, resucitó. Y luego iba caminando yo con mi esposa por un sitio por el frente de la plaza. No se me olvida nunca, ni siquiera el sitio. Iban pasando por el frente de la plaza. Yo le he dicho que no lo veo. Pues pronto cuando ahí, Jesús es el Hijo de Dios. Por dentro eso entró como una buena noticia. Es que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fue una buena noticia para mí. Una mala noticia para el reino de las tinieblas. 2-3, 4-0, 5-0. Ya le ha metido Dios varios goles en mi vida, a los demonios y al diablo, en mi vida, cada vez que me da testimonio de algo. Otra vez iba caminando por un sitio y le estaba predicando a una cuñada de Juanes. Le estaba diciendo: es que la sangre de Jesucristo es la verdadera. Yo, por dentro, yo mismo acababa de decir algo que mis oídos estaban diciendo que yo no había oído antes, que la sangre de Jesús es la verdadera. Pero el Espíritu del Padre habló en mí para darle testimonio a ella y una vez a mí. Y ese día entendí que la sangre de Jesús no era la sangre de María, sino que era la verdadera que daba vida. Y poco a poco, 6-0, 7-0, yo fui creciendo hasta los niveles en que estoy hoy en día. Entonces, entre más tiempo paso en este mundo, pues más el Señor me permite que lo conozca mejor, le sirva mejor y pueda hacer las obras que estaba haciendo en el mismo tiempo, los mismos discípulos. ¿Acaso no he expulsado yo demonios? Mis hijas y mi esposa me han visto expulsar demonios. Eso fue hace 2000 años, eso fue otro tiempo. No, Señor. La palabra de Dios no caduca, Jesucristo vive. ¿Cuál es la duda? ¿Por qué duda en orar por los enfermos? ¿Porque no está recibiendo la palabra como si fuera hoy? ¿De pronto hasta llegará a dudar de la salvación? No sé. ¿Dudará si es hijo de Dios? Entonces, cuando hay duda, lo que falta es revivir. Revivir por la palabra. Usted tiene que coger la palabra y hacerla que viva en usted esa palabra como una cosa, como un testimonio de Dios que le hace vivir por esa palabra. No estamos hablando que eso fue un evangelio para otro tiempo. El tiempo del reino de Dios lo inauguró Cristo hace 2000 años. Fue anunciado por los profetas. Y él dijo: vayan y den las buenas nuevas que comenzó el reino de Dios. ¿Sí? Entonces ellos se fueron felices y alegres, expulsando demonios como si fuera a desayunar, como si cualquier cosa, y echaban demonios y oraban por los enfermos y todo, y venían luego y le contaron al Señor todas las cosas. Mire, en el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho.
Pero usted lo lee en Mateo capítulo 14 y en Marcos 6 cuando decía, y hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre, porque les dio poder y autoridad. ¿Acaso yo vi en el nombre de Danilo? No puedo. Los demonios no le hacen caso si yo voy en mi propio nombre. Ni siquiera porque era Pedro, ni porque era Juan, ni porque era nada. Lo peor que está pasando en estos tiempos es que le otorgan a algunos pastores como si fueran los únicos que tienen poder y autoridad, y el resto de ustedes no puede. Y los mantienen todos en la banca. Y todo el mundo ahí perplejo, acusados constantemente de ser pecadores o anunciándoles un evangelio diferente al del reino de Dios. No les dan buenas noticias en cada día del Señor. No les anuncian el poder y la autoridad que nosotros tenemos al creer y entender su nombre. Entendemos quién es Yeshua, creemos en su nombre, recibimos su palabra y obedecemos tal cual ellos lo hicieron. El problema que nosotros tenemos es que no estamos obedeciendo la palabra. Nosotros creemos como una creencia. No, yo creo en Jesús. Todo el mundo dice que yo creo en Jesús. Y le habla uno de Yeshua y ahí ya como que comenzó a verse el nubarrón y la oscuridad. Este man, quién sabe en qué anda, dónde se habrá metido, por decir la verdad. Porque decir la verdad hace que verdaderamente hiera a los que han creído a falsas filosofías, a doctrinas de demonios. Los demonios son los que están hablando. ¿Quiénes son los demonios? Espíritus de hombre que no han nacido de nuevo, pero que te dan una doctrina para hablar de Dios. Y Dios tiene un plan en tu vida, y Dios va a ser en ti. Y tranquilo que la mujer empoderada es la mujer que puede ser capaz de, o el hombre que es capaz de hacer negocios y es inteligente. ¿Acaso Dios los mandó a hablar de la mujer empoderada, de los hombres empoderados, del hombre de negocios, de los hijos que son obedientes a los padres? No, yo no hablo eso. Déjenme solo, déjenme solo, pero yo no voy a decir mentiras. Porque entonces eso sería confiar en hombres que no, en su espíritu no hay salvación. Y aquí lo dice, versículo 3, Salmo 146, versículo 3. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Cuando usted encuentra a un predicador barato, es un predicador que le habla de vivir cómodamente en este mundo, una persona que les está ayudando a devolverse a amar este mundo, y que si usted se enferma es un castigo de Dios y es porque no tiene fe, y si no tiene plata es porque usted qué es lo que está creyendo, qué es lo que está haciendo mal, que le está yendo tan mal. Debe ser que usted no está obedeciendo al pastor. Sí, resulta que le está yendo mal. Muchos, a mí, en mi caso, me comenzó a ir mal fue cuando comencé a creer en Cristo. Porque como fueron malas noticias para el diablo de perder uno de sus siervos, entonces ahorita me comenzó a quitar todo lo que me había dado. Como hizo Job, ¿no? Y Dios le dijo al diablo, quítale todo. No, es que usted le ha dado toda mucha bendición, quítale, verá que él no va a negar mi nombre. Y el pobre Job, allá cada vez siendo tan justo y tan bueno y tan santo, el diablo lo tentó de muchas maneras, hasta la esposa le decía, maldiga a su Dios y muérase. Y los amigos decían, pero usted, ¿por qué todavía cree? Mire, hasta los perros están lamiendo sus llagas. Y el otro pobre Job, no, yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado. Y el Job sufrió y lloró. Los amigos todos lo dejaron. No crea que por tener fe le va a ir bien. Todo lo contrario. Son malas noticias para el reino de las tinieblas, porque perdió un apoderado que era mi esclavo y yo le venía dando caramelos todo el día para que pasara bien. Entonces no crea que todo el que está bien es de parte de Dios. ¿Por qué diezma? ¿Por qué ofrenda? Porque usted dice, esto no es del diablo. Esto me lo dio a mí, mi Señor, que me redimió por la sangre. Usted está reconociendo públicamente que el creador del cielo y la tierra es su propietario, y que usted está volviendo con el diezmo para santificar su nombre. Eso lo he hecho muchas veces. No es aprovechando, sino para que comprenda que a Job no lo movió nadie, perdió todo. Dios, cuando él se arrepintió y dijo, no, yo soy un pecador, ahí fue cuando él, al confesar que era un pecador, necesitaba salvación, entonces se entendió y ya Job volvió a recuperar todo. Y tuvo una mejor esposa, y tuvo hijos, y tuvo muchas cosas, ¿sí? Pero reconoció. A muchos les toca llegar hasta tocar el fondo, y muchos ni tocando el fondo dicen, ay Señor, yo no soy bueno. Siempre dicen, tú conoces mi corazón. Sí, el Señor conoce que usted es malo, que su merced es bandito, que le promete y no cumple, que dice que Dios me ama, pero usted no lo ama.
Porque si lo amara, entonces escuche bien lo que Cristo dijo. No lo dije yo, menos mal. No es que me lo inventé yo, sino que él me dijo, capítulo 14 de Juan. Capítulo 14. Está haciendo la prédica adornada por las mirlas. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, voy a parafrasear. Si ustedes aman la vida, sí, porque está diciendo si me ama, pero Dios ama a su Hijo porque en Él estaba la vida. Entonces, si usted ama la vida, como si está en Adán, si usted ama la vida, guarde mi mandamiento. Mire lo que le pasó a Adán. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque como todo mundo siempre refunfuñando, ay, pero ¿por qué Dios no mandó a nadie allá a advertirle a Adán que no hiciera eso? Porque fácil, porque Dios le dio voluntad. ¿Sí? Y Dios pues le dijo, mire, no es que esté obligado. Si usted come, muere. Si no come, pues en otras palabras, tendrá vida. ¿Sí? Pero ahora Dios, Cristo, o sea, el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios y Salvador, nos está diciendo, les voy a enviar el Espíritu para que los ayude y les recuerde. Es el Espíritu del Padre que va a hablar entre ustedes. Ahora, ¿usted está atento a escuchar la voz del Padre que le dice no haga? ¿Me comprenden? En el huerto del Edén no lo había. No había en el huerto del Edén, no había. Era la voluntad del hombre. Ahora usted está usando su voluntad para creer en el nombre y en su palabra, ¿sí o no? O sea que usted se arrepiente y dice, Señor, no, yo no voy a hacer lo que hizo Adán, yo te voy a oír y te voy a obedecer. Porque la fe no es de los que oyen, sino de los que hacen lo que oyen. Y Cristo habló, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo voy a comparar al que oye la palabra y me obedece con el que oye la palabra y no obedece, porque no son los oidores sino los hacedores. Entonces, el que me ama y obedece es como el que construye sobre la roca. Va a pasarle de todo y usted no va a perder nada, no, usted va a sentir que no perdió el tiempo. Pero si usted escucha y no obedece, es como todo el tiempo construyendo pero sobre la arena. Va a la iglesia, se levanta, hace oraciones, hace buena ayuda, hace de todo, pero si no obedece, entonces pues va a tener gran pérdida. Le dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta que esto no es una cuestión de religión ni de tradición? Yo creo. A mí, a las personas que me dicen yo creo, no les digo nada. Porque para mí es más el que, ¿cómo digo yo? Quien está obedeciendo, aunque sea poquito, pero está obedeciendo la voz del Padre, que el que dice yo creo. Es que yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida cristiana y le doy gracias al Señor que fue así. Que Dios no escogió a los inteligentes ni a los que hicieron doctorado ni máster en universidad. Que Dios no escogió a los que habían leído mucho, porque si no todos los fariseos y escribas y hasta Pablo, que era el mejor discípulo de Gamaliel, no lo escogió para que, como entendiera la ley, supiera cuánto le toca padecer para defender el nombre que él después persiguió tanto tiempo y mató gente pensando, no digan, todo el que diga Yeshua, mátenlo. El que diga Yeshua no importa, pero si dice Yeshua, mátenlo. Y Pablo perseguía a todos los que dijeran Yeshua es el Señor. Y estos 12 apóstoles salieron diciendo Yeshua es el... No, ya no vayan diciendo llegó Jesús, decían Yeshua. Entonces para ellos, al decir Yeshua, vengo en el nombre de Yeshua, que Él es salvación, que Él es vida, que Él es no sé qué, Él nos mandó a decir que y fuera demonios. Y salían los demonios porque iban en el nombre del reino que viene ese nombre de Yeshua. Y los demonios se sujetaban y les obedecían. Y hasta el día de hoy obedecen porque a mí me han obedecido. Y yo he expulsado demonios de muchas personas. He orado por muchas personas enfermas y se han recuperado la salud. Y eso es muy bueno, no porque yo me crea algo, sino porque entiendo que eso es para todos los que creen. Esos 12 discípulos, yo creo que hasta Judas expulsaba demonios y sanaba enfermos. Estoy casi seguro.
Y hasta el incrédulo del Tomás también lo hacía. Dice, si no meta los dedos allá, no creeré. Venga, métalos acá y deje de ser incrédulo. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Nos puso la vara alta, ¿no? Creer sin haber visto. Pero tiene que esperar a mirar y ver. No, es que no. Y entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la que está anunciando el tiempo de Dios, que es una buena noticia para que los que para muchos no es una buena noticia. Porque, por ejemplo, bueno, pongamos una separación acá, un momentico. Ahí en Juan capítulo 14. Miremos Marcos capítulo. Ustedes me van a decir si fue buena noticia o mala noticia. Para Herodes, ¿qué fue? Mala noticia. Se preocupó ahí mismo. Mira que no sé qué es que el rey, dice que un ungido que para ser rey, que el reino de los cielos llegó. ¿Cómo así? ¿Que cuál rey? Entonces, ¿cómo así? ¿Sí o no? Marcos capítulo 1. Marcos. Entonces, para este señor Herodes fue una mala noticia. Para los que lo estaban esperando, buena. Para los ciegos, buena noticia. Para los mudos, buena noticia. Para los pobres, buenas noticias. Para los enfermos, buenas noticias. Para los demonios, leámoslo. Dice en el capítulo 1, en el versículo 21. Y entraron en Cafarnaúm en los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que habían estudiado a los pies de Gamaliel. No eran los escribas, no, él era una persona llena del Espíritu. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, para muchos es cansón, ¿no? Ay, habla de Yeshua. ¿Qué tienes con nosotros? Yeshua de Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Para quién fue malas noticias? Los demonios. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé quién es Yeshua. Y entonces, ¿qué le dijo Cristo? Jesús lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Te reprendo. No, ¿qué le dijo? Cállese y salga de él. Cállese. Así lo reprendió. No le dijo, te reprendo. No. Porque voy a hablarle fuerte. No. Que eso salga con poder y con autoridad. Y ese poder y esa autoridad se la transmitió a los discípulos. Dijo, vayan en mi poder y mi autoridad y díganle a todos los demás, salga, cállese, salga de él. Eso es tener poder y autoridad en el nombre. Que hasta el día de hoy, el que resucitó de los muertos está dispuesto a garantizar esa palabra. La cuestión es si lo estamos obedeciendo o no. Porque uno piensa que obedecer al evangelio es solamente creer en la muerte de Cristo. Es obedecer cuando dijo vayan por todo el mundo, expulsen los demonios, sanen a los enfermos. ¿No dice así? Claro que no, vamos a recordarlo porque eso no lo digo yo, eso lo dijo el mismo Señor en Marcos. Como Marcos es un discípulo de Pedro y vio lo que Pedro hacía, él escribió todo lo que Pedro obedecía y lo que escuchó. ¿Sí? En el capítulo 16 de Marcos, en el versículo Marcos 16, en el versículo 14. Finalmente, después de resucitado, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón. Que el corazón duro, y que lo vieron. Es que no creen. Piensan que necesitaba estar presente. Él dijo, no, yo estoy vivo. Ustedes tienen un corazón duro. ¿Por qué no habían creído a los que habían visto resucitado? Usted lee el Nuevo Testamento y muchas veces endurece su corazón y no cree en los que dieron testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, que es otra forma de evangelio, que no solamente es el reino, sino que está garantizado que vive ese reino. Ellos predicaban que el reino de los cielos llegó pensando que ya el rey se iba a establecer. De hecho, Pedro le dijo, Señor, tal cosa no te acontezca. No, tú eres el rey, ¿cómo te van a matar? Y dijo, apártese de mí, Satanás, usted me estropiezo. Yo no vine a ser rey de este mundo. Yo vengo a ser un rey eterno y mi reino no es de este mundo. Y la iglesia sabe que el reino de Cristo no está en este mundo, pero ya se estableció el reino y a la voz del rey se someten todos, demonios, los que están abajo de la tierra, en la tierra, por encima de la tierra, los que ya murieron, los que no han muerto, todos
deben obedecer porque Dios es Dios de los vivos y de los muertos. Lo que pasa es que Él reina sobre los que tenemos vida. Y reina quiere decir, habla, y uno debe decir, Señor, di la palabra que tu siervo obedece. Dime, yo obedezco. ¿Sí o no? Porque seguiré el camino del Señor, el camino de Dios, por donde su sangre derramó. Seguiré tus pasos, Señor. Iré por todas partes y diré. No sé si usted está dispuesto a decirle, Señor, te entrego mi vida, porque yo veo los que están sufriendo y se van a morir sin esa buena noticia. Sin decirles que el reino de los cielos comenzó hace 2000 años, que tú lo anunciaste, que vieron los primeros discípulos que verdaderamente así es el rey, que Cristo dijo, la iglesia son los que entienden, creen y aceptan que yo soy el rey del universo. Que no esté en este momento acá, está bien, pero nosotros tenemos primicias de saborear el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo anunciado desde antes, es el reino de Dios. El que reinaba era el diablo porque nos sometió bajo su autoridad y bajo su potestad. Pero él dijo que fueran y le reprochó la incredulidad y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, sacúdase el polvo de los pies para testimonio contra ellos y será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de su pastor abrirán lenguas. El pastor me dijo que hiciera. El pastor me dijo, no. Yeshua, entendiendo ese nombre, dice, sal de aquí, espíritu inmundo. Él vive, no es que está vivo, esa es buena noticia. Él está vivo, usted todavía puede expulsar demonios en su nombre. Si Él le da ese poder, esa autoridad, hágalo. Si usted cuando lo está leyendo, yo sé que a mí me envió a predicar, yo sé que Él me envió a predicar. Y me acompañaban las señales y me han acompañado señales de expulsar demonios, sanar enfermos. Pero no me envió Cristo a eso, me envió a predicar. ¿Cómo lo hago? Anúncielo. La forma en que usted recibió la gracia, así como yo la estoy anunciando lo que yo viví. ¿Cómo lo recibí yo? Ahora di tú cómo la recibiste tú. ¿Cómo fue esa buena noticia que impactó tanto tu vida que se la estás compartiendo a todo el mundo? Yo no sé cómo lo está haciendo. Pero si fue una buena noticia, estoy seguro que uno siempre da una buena noticia y quiere llevarla a todas partes. Si no ha recibido la buena noticia, entiendo que por eso no predica la buena noticia que para usted fue, que debería ser para otro. Una buena noticia. Y si el Señor lo acompaña con señales y con prodigios, pues maravilloso. Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí me llama mucho la atención. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los ungidos, a los teólogos. No. Si usted cree en su nombre, si usted acepta su palabra como una palabra que tiene poder y autoridad, y Él le entrega a usted ese poder y esa autoridad como lo hizo porque Él vive, usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Yo estaba hablando por Juliana esta mañana, Señor, yo estoy desobedeciendo, estoy poniendo las manos sobre Julianita que vino enfermita, que tiene gripa. Me dijo, papi, ore por mí. Yo estoy obedeciendo, Señor. Yo pongo mis manos como dice acá. Tú haces. Ya depende. Es una relación entre Juliana, que crea o no crea, y él que lo haga o no lo haga. Pero yo soy libre. Porque yo creo lo que dice que mi nombre, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Como yo creo, lo hago y obedezco. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. Si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Miren, ahora que está de moda todo ese montón de chuzones que le ponen a todo el mundo y los que se han puesto, declara esta palabra. Al apóstol Pablo lo picó una serpiente y todos esperaban que se muriera. Si usted acepta lo que hace la serpiente, usted está entendiendo que por encima de la palabra de Dios está el veneno. O por encima de la palabra de Dios está, no qué sé yo, la luna, las estrellas, el agua, no sé, lo que nosotros naturalmente no podemos hacer, no puede dominarnos porque Cristo dominó todo, no hay cosa que no haya dominado, que no tenga dominio sobre Él. Y Él caminó sobre las aguas, Él perdonó pecados, Él sanó a los enfermos, Él hizo salir manos a los que eran mancos, paralíticos, caminaron paralíticos. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando uno cree que yo lo hago, obviamente no ora, pero si usted cree que Él lo puede hacer porque está vivo y Él le dio esa comisión de ir a hacerlo, usted obedezca. Eso es vivir por la palabra. Por eso, termino leyendo nuevamente Juan, donde Él mismo dice, ¿qué es lo que ustedes pensarán que Cristo tiene envidia porque usted echa demonios y Él no? ¿No está en esto para echarlos? Él no tiene envidia. Créame que Él no es una persona, Jesús no es envidioso.
Cuando él dijo esto, si me amáis, guardad mis mandamientos, es cuando Juan capítulo 14, versículo 15. Si me ama, usted dice que me ama, o sea, recibió la gracia, recibió la buena noticia. Usted, yo te amo, Jesús, gracias por haber hecho esto por mí, moriste por mí en la cruz, derramaste la sangre, ¿cómo te pago? Si usted me ama, obedezca mis mandamientos. Si usted, yo le digo, eche fuera demonios, échelos fuera. Si usted recibe el mandamiento, vaya y anuncia el reino de los cielos, hágalo. Si está diciendo que ore, ore. Si está diciendo que sea agradecido, hágalo. Solamente usted tiene que leer la palabra, porque usted puede obedecer lo que usted llega como palabra. Si no lee, entiendo que usted no va a hacer nada porque no quiere oírlo. Pero si usted quiere oírlo, tiene que leerlo. Y orar para que el Espíritu Santo lo guíe y lo oriente, para que no sea usted quien habla, sino el Espíritu del Padre que lo defiende en su vida de fe en el momento que tenga que defender la fe. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, eso no espere que todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, cuando estaba Cristo, es el Espíritu de Dios, es que Él tiene Espíritu Santo, es Hijo de Dios, es espíritu, hecho carne. Luego dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué de huérfanos? Usted puede decir todas las mañanas, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿O no? Uno no dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cada vez que usted dice Padre nuestro, usted está diciendo que usted no es un huérfano. Que usted tiene un Padre y que el Espíritu del Padre puede hablar con usted. No es más, preste atención a lo que el Padre le dice. Por eso es que honrar a Padre y Madre es un ejercicio en este mundo para oír la voz del que no ve. Porque si usted no obedece o no respeta al que ve, ¿cómo va a respetar al que no ve? Uno entiende. O no, es que mire, si respeta al que ve, pues el que no ve, pues con mayor razón. Si respeta al que no ve, con mayor razón respetará al que ve. Todavía un poco del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí, vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es una experiencia. Eso no es religión, eso no es una creencia. Es una experiencia. El Espíritu del Padre está con usted. Jesucristo está con usted. Él está rogando por usted. El Espíritu Santo está rogando por usted. Es una experiencia viva todo el día, en cualquier momento. El que no me ama, pues no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hecho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he hecho. Diga, os recordará. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para recordar toda la palabra. O sea que si usted no recuerda es porque Él no le habla, o usted no lo escucha, o no lo ama, o no ama la palabra. Pero si usted ama la palabra, si usted lo ama a Él, usted quiere oírlo hablar a Él. Lea la Biblia como a quien ama, como a quien usted quiere oír la voz de Él constantemente. Señor, háblame. No, yo no necesito memorizar, yo lo que necesito es entender, para que cuando el Espíritu Santo venga me recuerde, porque yo tengo una mente de pollo, mano. Yo salgo acá y me pierdo. Pero si tú me amas y yo leo la Biblia, por favor ayúdame para que el Espíritu Santo me recuerde lo que debo decir, lo que debo hablar, que no hable por mi propia cuenta, porque los que amamos a Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, como las ovejas que escuchan al pastor. Es que ser creyente no es suficiente, ¿me entienden? No es creer, no es creer como una creencia, es obediencia. La Biblia todo el tiempo está hablando de obediencia. Por eso la semana entrante el título, o sea, es el primer pacto y segundo pacto, porque es que nosotros no comprendemos el tiempo que estamos viviendo y en el pacto en el que estamos. Yo no estoy predicando suelto y como que estamos viviendo los últimos tiempos, y en los últimos tiempos es el reino de Dios antes de venir. Ya lo inauguró y nos dio la potestad de su nombre y su palabra para que nosotros mostremos que esto es verdad. O sea, no, que Jesucristo resucitó y Él es vivo y Él es el Señor. Eso usted tiene que morir por eso. Da su vida para testificar eso. No importa, no le van a hacer nada más que quitarle la vida a la carne. No, lean Mateo capítulo 10. No le tengan miedo a lo que le van a hacer, que quitan la carne y más no pueden hacer. Ténganle miedo, temor a aquel que puede coger su espíritu y lanzarlo al infierno. De resto a ninguno, porque nosotros estamos testificando que Dios es veraz, que Dios dijo que iba a enviar al Hijo y lo envió. Llegó el reino de los cielos y lo inauguró. Y como no querían que reinara, entonces lo mataron, pero Dios lo resucitó y nos está dando la oportunidad, este tiempo, de recibir la gracia y tratar de salvar a los que nosotros amamos. Es decir, se puso en acción, escuchen muy bien, el amor de Dios
en los creyentes, porque lo amamos a Él y nos amamos entre nosotros. Ese es el accionar de Dios. Ese es el espíritu de Dios, es el espíritu del amor. Por eso dice que ama la vida. Ama a nosotros que tenemos la vida. Ama para que no, o ruega para que no perdamos la vida, para que no seamos confundidos, engañados, para que permanezca en la palabra. Porque si usted me ama, permanece en la palabra y la vida permanece en usted y yo permanezco en usted. Yo permanezco en usted, quiere decir la vida permanecerá en usted. La palabra será vida en usted. Gracias. Que la palabra permanezca en usted, que el Espíritu del Padre hable en usted. Es lo que les he querido transmitir. Si tiene fe y confianza en el servicio al Señor, esto no es una creencia. No es donde me siento bien en esta iglesia o en esta. Yo no, también. Es si su espíritu está teniendo la esencia de un hijo de Dios, con la mente de Cristo, teniendo fe y confianza en el servicio de Dios, dando testimonio, arriesgando hasta su propia vida. Eso es obediencia. Eso es obedecer. Cristo nos dio ejemplo de obediencia hasta la muerte, no de tener una vida placentera y llena de lujos y llena de victorias, y ya me dieron y ya me dieron esto, y no, es que Dios es bueno y Dios me dio esto, sí, pero estás haciendo lo que te mandó a hacer. Solamente, ay, Dios me ama y me dio aquí la parcela. Mire, les voy a dar un ejemplo para terminar. A mí, yo pienso así, que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Yo recibí esta parcela ya medio construida por alguien que yo no sé qué, pero que había amor entre una pareja. Y ese pacto como que se rompió, por eso hablaba la semana antes del primer y segundo pacto. Lo que nosotros encontramos fue terminarla aquí. ¡Ay, qué casa tan linda! ¡Qué casa tan bonita! Aquí dice que los vecinos le dicen la mansión. Entonces yo, pero no, yo no la planeé. Yo solamente estoy dándole acabados a lo que alguien comenzó. El Antiguo Testamento es algo tan grande que nosotros, Cristo vino a darle acabados y todo el mundo así, qué fe tan grande. Cristo cuando vio al centurión dijo, esta fe tan grande, es que esta fe no la he encontrado ni aún en Israel. Admiró la fe de esta gente, ver la grandeza de Dios. Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Él no entendía la grandeza de esa revelación. Es solamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros no entendemos el tiempo que estamos viviendo, ni entendemos el poder y el valor, el poder y la autoridad del nombre de Yeshua. Tenemos que darle como el acabado para que cuando Cristo venga, de él era el que me hablaba, sí, en el nombre de la que echaba demonios, mírelo, y en nombre de la que yo sanaba a los enfermos, es que él vive, mire lo que vive, ¿sí ves que está vivo? Así eran los discípulos, mire, él está aquí, él está acá, se llama Yeshua, y dijo que expulsáramos demonios, si no lo reciben, pues que sacuda el polvo de los pies para que condenar el día del juicio. Pero él está vivo, ¿y qué estamos diciendo nosotros? Él está vivo, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es establecido por Dios, Dios lo resucitó, lo quisieron matar, pero Él está aquí y todavía podemos echar fuera demonios, todavía podemos hablar en nuevas lenguas. Los que se han puesto esas cosas, inyecciones, ni cosa mortífera les hará daño, porque Pablo le picó una serpiente y yo digo, si ya se pusieron esa vaina, oren con esto, Señor, ni cosa mortífera me hará. Entonces, ¿por qué esas inyecciones que me puse? Obviamente, si usted se toma un veneno, se envenena. Pero si usted lo hizo inconscientemente, ni eso le debe hacer daño. Ni eso. Porque Pablo decía, me picó una serpiente, como decir, me picó una avispa. Y todos esperando a que va a morir. Aunque bebieran cosas mortíferas, no les hace daño. Pero si usted come algo, pues envenena. ¿Me llevan? Pero si pasó algo, Señor, que esto no haga poder en mí, que esto no haya ninguna alma forjada, prospere contra mí, libérame todo eso. Si tú sanaste enfermos y todo esto, que esas cosas salgan de mí, no sé, pero yo quiero vivir, yo quiero ser de los que dé testimonio que en tu poder, en tu nombre hay poder, que en tu palabra hay poder, que hay vida. Yo quiero depender de tu nombre, de lo que tú nos encargaste. Es ser luz en medio de las tinieblas, dar testimonio de la verdad. No tenga miedo. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú haces morada con nosotros y con Cristo. Por eso sabemos que la vida está en nosotros, tu palabra está en nosotros, tu nombre está en nosotros. Ahora somos uno contigo. Ahora comprendemos las palabras de Cristo, que dijo que algún día van a saber que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ahora entendemos, Señor, y conocemos. Bendice nuestro espíritu para que no seamos de los que oyen y de los que solamente dicen que creen, porque aún los demonios sabían que tú eres el Cristo y ellos decían que yo sé quién eres. Que no tengamos la mente ni la fe de los demonios, sino que tengamos la fe revelada por nuestro Dios y Padre. Que nosotros podamos llamar a nuestro Dios Padre. Que nosotros no tememos a Cristo como si fuera el Señor que nos va a condenar. Que no es Cristo que nos manda a callar y enmudecer, sino que nos abre la boca para que demos testimonio de tu nombre, de tu palabra. Porque en nosotros está la vida.
Ayúdanos, por favor, para que la vida que está en nosotros sea la luz también en los hombres. Guárdanos, pues, Señor, en tu nombre, presérvanos en tu amor. Bendícenos, por favor, para que cumplamos todas las ordenanzas, los mandamientos, para manifestar el verdadero amor que tenemos por ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea con todos los hermanos que participan del reino de Dios, llevando las buenas nuevas de estos tiempos para siempre. Amén. Amén.